¿Te imaginas un mundo donde los vehículos funcionan simplemente cargando un tanque con agua y este pudiese aprovechar el hidrógeno para la combustión interna del motor? ¿Por qué no existe la fabricación en masa de estos motores? ¿Es posible usar el hidrógeno del agua para combustionarlo? En este mini documental te explicaré los motivos del por qué las grandes marcas, fabricantes y sociedades científicas no avalan la factibilidad de usar motores de combustión interna que funcionen con agua. Pero esto lo han hecho de manera casera y sí ha funcionado. ¿Por qué no comercializan este tipo de motores? Aquí te cuento. Si bien en el pasado existieron mecánicos que lograron hacer funcionar motores de combustión interna que funcionen con agua, en la actualidad no se habla mucho del tema, debido a varios factores que hicieron que los motores de combustible fósil sean los favoritos. Para entender el porqué, debemos viajar al pasado y conocer la primera máquina a combustión. Año 1606. La primera máquina de combustión fue inventada por Jerónimo de Alliance y Beaumont. Esta máquina era una bomba de agua que utilizaba la fuerza del vapor para elevar el agua desde las minas. La máquina de Alliance no tuvo un gran impacto en la época, pero fue precursor de las siguientes generaciones de máquinas a vapor. En el siglo XVIII, varios inventores como Thomas Newcomen y James Watt hicieron importantes mejoras en la máquina a vapor. La utilizaron principalmente para bombear agua y para mover máquinas en las fábricas. A lo largo de los años comenzaron a existir más y más máquinas que utilizaban enormes motores de vapor, como trenes, barcos y algunos más pequeños, siendo algo así como camiones de vapor. Pero ¿cómo funcionaba una máquina a vapor? Básicamente su funcionamiento se basa en la expansión del vapor de agua a alta presión. El proceso se divide en 4 etapas: generar vapor, expandir el vapor, condensar el vapor y reutilizar el agua. En la fase de generación del vapor, el agua se calienta en una caldera cerrada herméticamente. La fuente del calor solía ser la quema de carbón, madera, gas natural o petróleo. En la fase de expansión, el vapor a alta presión se introduce en un cilindro empujando un pistón que está conectado a una biela y hace girar un volante de inercia. Luego, en la fase de condensación, el vapor que ha pasado por el cilindro se dirige a un condensador, donde se enfría el vapor y se convierte nuevamente en agua. Pasando a la fase de reutilización, el agua condensada se bombea de regreso a la caldera para ser utilizada de nuevo, repitiendo el ciclo. Como te habrás dado cuenta, los pistones se mueven gracias a la presión del agua y no existe una explosión dentro como los motores de combustión interna que tanto estamos acostumbrados a escuchar. En estas máquinas la combustión era externa. Sí, escuchaste bien, combustión externa. Básicamente la combustión se generaba en el exterior. En simples palabras, es una parrilla de fuego generado por la quema de madera, carbón, gas natural o petróleo. Este fuego calentaba una caldera llena de agua, algo así como una olla a presión gigante. El hervor del agua generaba vapor. Este vapor, al expandirse por la temperatura, ocupaba mucho más espacio dentro de la caldera, lo que provocaba el aumento de la presión. Y precisamente esta presión es la que causaba el movimiento del pistón, transformándola en energía mecánica, al igual como a la explosión controlada de un motor de combustión interna. Entonces con esto ya sabemos que existieron máquinas que funcionaban con agua, pero no de la manera que pensábamos. En sí el agua era el medio en que se aplicaba la fuerza hacia los pistones, pero no se combustionaba. Era más bien un sistema hidráulico. Ahora entendiendo esto, hablemos de combustión interna. Año 1807. El primer motor de combustión interna se registra en esta época en manos del inventor suizo François-Isaac de Rivaz. Este motor utilizaba la mezcla de hidrógeno y oxígeno como combustible y era capaz de impulsar un vehículo a una velocidad de 3 km por hora. Si bien este es el primer motor del que se tiene registro, no podemos determinar que sea el primero en ser inventado. ¿Pero te diste cuenta de algo? El motor funcionaba con hidrógeno. Ten presente este dato ya que será importante para lo que te explicaré más adelante. ¿Cómo funciona un motor de combustión interna? Técnicamente es la explosión controlada del combustible en el que la energía de la quema del combustible genera una presión en el pistón, desplazándolo y haciendo mover un cigüeñal que lo convierte en energía mecánica. Así directamente nos ahorramos las calderas, el movimiento de los pistones con vapor. Esto cambió la industria de las maquinarias, tanto automotrices como motores de bombeo. Fue una revolución ya que los nuevos motores de combustión interna permitieron motores mucho más pequeños teniendo más aplicaciones. Entonces, si existió un motor a hidrógeno y en la actualidad también existen motores a hidrógeno y podemos mediante algunos procesos obtener hidrógeno del agua, ¿por qué no existen vehículos que se le pueda cargar agua y andar?
Para comprender esto, debemos conocer un proceso llamado electrólisis, que es una de las maneras de conseguir hidrógeno del agua. A esto se le llama principio de la descomposición del agua. Como todos sabemos, el agua se compone por hidrógeno y oxígeno, H2O. Para separar estos elementos, debemos someter el agua a un proceso de electrólisis, que consta de un electrolizador, una fuente de energía eléctrica y un diafragma. Básicamente se mete un ánodo y un cátodo dentro de un depósito de agua. Se aplica energía eléctrica y el agua comienza a sufrir una descomposición donde se separa el hidrógeno y el oxígeno en forma de gas. Pero aquí hay truco y no es tan simple como meter dos cables de cobre al agua. El ánodo puede ser de platino, grafito, óxido de titanio o plomo. Y por otro lado, el cátodo puede ser níquel, platino, cobre o acero inoxidable. Dependiendo de los materiales usados, será la eficiencia del proceso de electrólisis. Los voltajes aplicados normalmente son entre 1 a 10 voltios y también los hay hasta 100 voltios. Entonces, como el proceso general es de 10 voltios, una batería de 12 voltios de auto no sirve, ¿verdad? Claro que sí, sirve, pero hay problemas. La electrólisis consume mucha energía para separar el hidrógeno del agua, incluso usando energías renovables, por lo que estaríamos obligados a utilizar más de una batería, una para echar a andar el motor y la otra o varias más para el proceso de electrólisis. Esto sumaría más peso al vehículo. La eficiencia total de convertir agua en combustible para usarlo en un motor de combustión interna y obtener energía mecánica es muy baja. Los motores de combustión interna, incluso con hidrógeno, son menos eficientes que los motores eléctricos. Se pierde mucha energía en forma de calor. El hidrógeno es un gas muy ligero y volátil, lo que dificulta su almacenamiento a bordo del vehículo. Los tanques de almacenamiento de hidrógeno son pesados y voluminosos, lo que reduce la capacidad de carga y el espacio del interior. Además, la alta presión necesaria para almacenar el hidrógeno puede ser un riesgo para la seguridad. Ya conocemos lo que pasa cuando te pasas de presión en los ya clásicos autos a GNC. El desarrollo y la producción de vehículos con este sistema serían costosos debido a la tecnología actual. Aunque la idea de un vehículo que solo necesita agua para funcionar es atractiva, la tecnología actual no la hace viable. Entonces la batería de un automóvil sería el talón de Aquiles de este sistema. El motor no será capaz de mantener la carga de esta batería. A medida que este motor consume energía eléctrica de la batería para generar hidrógeno, el motor funcionaría a muy bajas revoluciones, bajas velocidades y autonomías reducidas de algunos kilómetros. Debido a que la obtención de hidrógeno será poco e irá decayendo a medida que la batería vaya bajando su voltaje, ya que este sistema no es capaz de mantener cargada la batería. Entonces, para que esto funcione para el día a día, tendrás que llegar a casa a cargar las baterías de este sistema de electrólisis, y esto ocasionaría un gasto de electricidad en casa. La cantidad de hidrógeno obtenido será tan poco y la malgastarás con todo el peso adicional que tendrá el vehículo con este sistema. Por lo tanto, no sería un vehículo con combustible gratuito. Este automóvil debe tener varias celdas de batería, un tanque grande de almacenamiento de hidrógeno, una bomba que comprima y almacene este gas obtenido, que también gastará batería, un depósito para el agua enorme, además del peso del motor que sigue siendo uno tradicional convertido a combustión de gas como un motor de gas natural comprimido. Y como guinda del pastel, el agua del mar no sirve. Es más eficiente el agua dulce dentro de lo poco eficiente que será este sistema. Y el problema es que el agua dulce tiene un costo, es escasa y explotarla con automóviles sería un mal gasto, aumentando la crisis mundial de la sequía de agua potable. La idea de un vehículo que solo necesita agua para funcionar es atractiva, pero no es viable. Como un invento casero para autos pequeños y con poco gasto de energía eléctrica en casa para cargar las celdas de batería, podría ser un truco increíble para mostrar a tus amigos, y el uso del día a día a poca velocidad, pero como modelo económico de producción no cumple con la eficiencia necesaria. Un auto eléctrico vendría siendo una mejor opción que un auto a electrólisis de agua. En internet existen varios inventores que han mostrado sus autos a electrólisis y solo te muestran su funcionamiento y lo hacen mover un par de metros, pero no te dicen que tiene más desventajas que ventajas. Y no estoy diciendo que el hidrógeno sea malo, de hecho el hidrógeno verde ya existe y se han desarrollado automóviles con motores potentes a combustión interna de hidrógeno, siendo una excelente apuesta para fabricar autos con cero emisiones, pero funcionan como un auto a GNC. Este hidrógeno es obtenido mediante procesos de combustibles fósiles. Existen métodos como ciclo azufre-yodo, fotocatálisis, biomasa, etc. Hay varias alternativas a la electrólisis y todas se obtienen mediante procesos externos al vehículo. El automóvil solo iría a una estación de servicios a cargar combustible, no lo procesaría a bordo como una fábrica móvil. Pero quién sabe lo que nos depara el futuro. Quizás algún día exista la solución y este invento pueda ser al fin viable. Si no lo sabías, sígueme para más mecánica automotriz.